Ya me siento muy bien aquí, ¿viste? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Enrique, Jorge. Quiero comenzar agradeciendo al Partido Avanzado Progresista por la invitación a participar en este encuentro. La democracia posible. Muy especialmente, por supuesto, su secretario general, presidente, no sé, todo el novio, la madrina, Augusto, a todo el Comité Ejecutivo Nacional, sus dirigentes, sus militantes y, por supuesto, las autoridades nacionales, regionales, estadales y todos los amigos que han tomado el tiempo para venir y, por supuesto, los medios de comunicación. 14 años, perdón. 14, estábamos sacando la cuenta el otro día con 14 años en medio de una crisis particularmente compleja para el país, donde Avanzada Progresista ha sostenido una posición política que ha buscado abrir espacios para el diálogo, la convivencia democrática y la defensa de soluciones por vía institucional. Es un honor entonces poder acompañarlos en esta ocasión y quisiera comenzar con una reflexión que creo atraviesa buena parte de nuestra discusión política. Así que voy a empezar con una afirmación que no siempre resulta cómoda, sobre todo decir en voz alta. Si se sienten incómodos en algún momento, no se preocupen, yo después ajusto todo. Pero es que durante demasiado tiempo el conflicto venezolano dejó de pensarse estratégicamente dentro de Venezuela. A lo largo de los últimos años, una parte significativa de la política nacional comenzó a organizarse alrededor de la expectativa de que factores externos producirían ese llamado quiebre interno que la propia dinámica política del país no había logrado construir. Esa expectativa fue desplazando progresivamente la reflexión estratégica nacional. Casi sin advertirlo, una parte importante de la acción política venezolana comenzó a estructurarse alrededor de decisiones que no se tomaban en Caracas. Ese desplazamiento tuvo consecuencias profundas. Cuando una estrategia política comienza a depender fundamentalmente de factores externos, los actores nacionales tienden a reorganizar sus expectativas, sus incentivos, sus cálculos alrededor de variables que lamentablemente no controlan. La política deja de ser una disputa estratégica dentro del sistema político nacional y comienza a transformarse en una espera por el acontecimiento externo que resolverá el conflicto. Algo va a pasar. Pero la política no es así, claramente funciona así. Los conflictos políticos prolongados, como el nuestro, tienden a estabilizarse cuando ninguno de los actores posee la capacidad suficiente para derrotar completamente al otro. Se produce lo que la literatura comparada describe como un equilibrio de poder no resolutivo. Un equilibrio en que ninguna de las partes puede ganar plenamente, pero tampoco puede ser eliminada. Durante años Venezuela vivió dentro de este tipo de equilibrio, pero ese hecho fue muchas veces subestimado. Una parte importante de la dificultad para comprender el momento actual proviene de un hecho que atravesó todo el proceso. Me permito comentarlo un poco con usted. Tiene que ver con el valor geopolítico de Venezuela, que fue interpretado de manera incompleta por prácticamente todos los actores involucrados, nacionales e internacionales. Venezuela no es un país marginal dentro del sistema internacional, ni periférico. Venezuela posee la mayor reserva petrolera del planeta y ocupa una posición geográfica y energética relevante en el hemisferio occidental. Este hecho pudo haber servido como base para una estrategia mucho más temprana. No lo fue.
No lo fue porque fue un elemento dentro de la confrontación política. Se impusieron lecturas durante todo este tiempo que demostraron ser ilusorias. Recordemos acá la idea de que el sistema político colapsaría rápidamente bajo presión. La expectativa de que el quiebre interno era inminente, está listo. Y si se desplegaba un portaaviones, mira, ten seguro que ya eso es otro nivel de presión. Y ahí sí todo el gobierno saldrá en desbandada, te lo aseguro. La suposición de que la presión internacional sustituiría la ausencia de una estrategia política nacional, cohesionada por supuesto. Esas premisas terminaron demostrando que eran equivocadas. No solo desorientaron a sectores importantes de la oposición venezolana, también contribuyeron a errores de cálculo de Washington sobre la naturaleza real del equilibrio de poder dentro del país. Durante un tiempo predominó la expectativa de que la política de la máxima presión produciría un reordenamiento político inmediato. Cuando esa hipótesis comenzó a agotarse y dejó de ser operativa, el conflicto venezolano empezó a ser interpretado desde otra perspectiva en Washington. Ya había pasado acá. Incluso las relaciones asimétricas generan incentivos de cooperación. Precisamente por ello, esa relación pudo haber servido nuevamente, lo decimos, como base para una negociación más temprana. En cambio, volvemos un instrumento dentro de la confrontación. Entonces empezaron los costos acumulados del conflicto a afectar intereses energéticos, migratorios, geopolíticos. Esa realidad empezó a imponerse. Eso explica nuevamente el cambio de estrategia. La crisis prolongada no solo transforma el equilibrio del poder entre los actores políticos, también transforma la percepción de la sociedad sobre el conflicto. Cuando los costos acumulados de la confrontación comienzan a hacerse visibles en la economía, en la vida cotidiana, en la migración masiva, en las oportunidades perdidas de una generación. Vanessa, tú que fuiste tan dura en los estudiantes, una generación. La sociedad empieza a exigir algo distinto de sus dirigentes. Ese momento ha ocurrido en muchas experiencias comparadas, y permítame decirlo. En Colombia, después de décadas de conflicto armado, la presión social por poner fin a la guerra terminó creando las condiciones para acuerdos que durante años parecían imposibles. En España, la sociedad terminó aislando políticamente la violencia cuando comprendió que su costo era incompatible con la convivencia democrática. Cuando ese cambio ocurre, la confrontación permanente deja de ser la única opción política viable. La cooperación comienza a aparecer como una necesidad histórica y algo similar empieza a insinuarse en Venezuela. Aquí aparece una reflexión que como oposición democrática debe asumirse con honestidad. La defensa de la soberanía nacional debió haber sido un punto de convergencia mucho más temprano de los partidos y de los movimientos políticos. No vale, aplaudan bien. Si van a aplaudir, aplaudan con fuerza. No porque implicara avalar el gobierno, sino porque permitía recolocar el conflicto venezolano dentro de un marco estratégico nacional. Durante demasiado tiempo, una parte de la oposición interpretó político. Cuando la dinámica internacional empezó a desplazarse, empezó a girar hacia la estabilidad del país, la respuesta política debió haber sido distinta. Era necesario comprender que el momento exigía algo más complejo que la simple prolongación de la confrontación. Exigía comenzar a pensar cómo transformamos el conflicto en una competencia política, en cómo gestionar las diferencias. Reconocerlo no es un gesto de debilidad, es un ejercicio de madurez y seriedad política.
Cuando una crisis prolongada reorganiza el equilibrio del poder, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? Hay una reorganización del equilibrio del poder. La pregunta fundamental deja de ser quién gana la confrontación, pasa a ser otra. ¿Qué secuencia será la que permite reconstruir la vida política del país de manera sostenible? En el caso venezolano, esa secuencia hacia el cambio político que debe venir comienza necesariamente por la estabilización económica. Años prolongados intentamos producir cambios políticos sobre una economía colapsada. La experiencia comparada muestra que ese camino rara vez funciona. Las transiciones políticas tienden a consolidarse cuando existen condiciones mínimas de estabilidad institucional y económica. Una economía que empieza a estabilizarse produce efectos políticos concretos, reduce la incertidumbre social, recupera capacidades institucionales y abre espacio para una reorganización más racional de la política. A partir de allí puede comenzar el verdadero trabajo político, que es la construcción de reglas que permitan que el enfrentamiento deje de ser existencial y pueda transformarse en una competencia democrática, la democracia posible. Solo cuando ese proceso logra consolidarse puede abrirse paso a un momento electoral que sea parte del cambio hacia una democracia plena. Este nuevo momento plantea también un desafío más amplio para Venezuela y para América Latina. La defensa de la soberanía nacional sigue siendo un principio fundamental de la política, pero la soberanía en el siglo XXI no significa aislamiento, implica comprender con lucidez las interdependencias estratégicas en las que los países se encuentran insertos. La soberanía contemporánea no consiste en negar esas interdependencias, consiste en saber administrar sin renunciar a la autonomía nacional. Para cerrar, Venezuela está entrando en una etapa nueva de su historia política. Una etapa en la que el desafío ya no consiste en precipitar rupturas ni en prolongar indefinidamente el conflicto. El desafío consiste en algo más complejo: transformar el equilibrio que emergió de esta crisis en una arquitectura política capaz de sostener la estabilidad económica, la soberanía nacional y la convivencia democrática. Hay una reflexión de Václav Havel, el escritor y presidente checo que acompañó la transición democrática de su país, que resulta particularmente pertinente para cerrar en momentos como estos. Havel escribió que la esperanza no consiste en creer que todo saldrá bien, sino en saber que algo tiene sentido. Para Venezuela, después de tantos años de crisis, tal vez el sentido de este momento consista precisamente en comenzar a reconstruir la política. Ese es el desafío de nuestra generación política y también nuestra responsabilidad histórica. Muchas gracias nuevamente a Partido Avanzada Progresista.